Yaguno. Muchas gracias, señora presidenta, y muchísimas gracias a Carmen Pellicer, que es una de las personas que, bajo nuestro punto de vista, más tenía que aportar. Todo el mundo está aportando muchísimo, pero la verdad es que la experiencia, la visión de cómo podemos llegar a un pacto y lo que no tenemos que hacer para que se vuele, porque esto no es el primer intento, aunque yo creo que sí va a ser el definitivo. Así que, bien, leeré con mucho detalle toda la información que nos ha pasado. Alguna de la documentación la conozco, pero yo me gustaría hacerle unas preguntas relacionadas con lo que tiene que ver con el pacto en general y luego específicamente con relación al tema de la religión, que obviamente, como ha dicho usted, es una cuestión anecdótica, pero es una cuestión que ha generado muchísima polémica y muchísima distorsión y ha sido un gran escollo para lograr acuerdos, y a mí no me gustaría que se repitiera esa situación en esta ocasión, ¿no? ¿Cómo podemos plantear una alternativa que si bien no satisfaga a lo mejor a todo el mundo, por lo menos no genere tantas distorsiones que impida llegar a acuerdos fundamentales? Con relación al tema del pacto en general, yo le quería preguntar, en muchas cuestiones coincidimos, ¿no? Pero con relación al tema de la estructura y de la modificación de la currícula, del currículum, ¿no? ¿Cree usted que la estructura que hay ahora mismo, con el cambio que hubo del paso de los 2 últimos años de la primaria a la secundaria, ha sido positiva? ¿Se debe mantener? ¿Cómo podemos mejorar, usted que ha tenido tanta experiencia en distintos colegios, los procesos de transición entre ciclos, tanto primaria con la ESO como la ESO con el bachiller? Y si considera usted que hay que hacer cambios fundamentales o que podemos mantener este sistema. Y luego también me gustaría preguntarle qué relación, o si cree que hay alguna relación, entre esta estructura y la mezcla de edad de chicos y chicas en los institutos con el tema del bullying y el deterioro de la convivencia escolar y con el tema de la falta de educación inclusiva. Es decir, que si no le da tiempo, si tiene alguna reflexión o podríamos utilizar, o si tiene alguna idea que aportar. Me gustaría también, con relación al tema curricular, yo coincido en que hay que cambiar el currículum, pero también creo que es relativamente peligroso el flexibilizarlo absolutamente sin establecer, porque es verdad que la enseñanza por competencias es importante, pero los conocimientos también lo son. Y nos estamos encontrando esta misma semana con una situación de que parece, hay indicios, o aquí se han reconocido, de que hay presiones en la configuración de los libros de texto en virtud de la visión de la historia que se tenga en cada comunidad autónoma. ¿Cómo podríamos establecer un modelo que consensuara y que, de alguna manera, hiciera honor a la verdad y no contribuyera a la construcción de la posverdad que tan de moda está, ¿no? Luego también me gustaría preguntarle con relación a la religión, porque lo contesta a todos. Ha hablado de la transición o del ejemplo que podíamos tener del modelo irlandés. Si pudiera explicar básicamente, lo hemos hablado, ¿no? ¿Cuál es esta alternativa de la religión modular o de las religiones modulares y cómo lo han hecho ellos? Y cómo usted lo trasladaría al contexto que tenemos en España. Y finalmente también me gustaría preguntarle por cómo abordamos el problema que está suponiendo en algunas comunidades autónomas los modelos lingüísticos que se están imponiendo. Porque, por ejemplo, con relación sobre todo a la educación inclusiva, yo que me he reunido con padres, supongo que usted, que ha visto en todas las comunidades autónomas los efectos que están teniendo, pues están generando distorsiones importantes. ¿Qué idea tiene y cómo podríamos abordar estas diferencias? Muchísimas gracias. Gracias, señora Martín Yaguno. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem en Común Podem en Marea, tiene la palabra el señor Mena. Gracias, presidenta, y buenas tardes, señora Pellicer. Primero de todo, reconocerle que ha sido una comparecencia muy interesante,
desde la discrepancia también. Hay muchos de los aspectos que usted planteaba, de los cuales yo discrepo, pero seguramente esa discrepancia hace todavía más interesante la comparecencia para poder abordar la situación que tenemos. Usted decía, no recuerdo muy bien cómo lo ha dicho, que se estaba analizando, ¿no?, cuando se dice que la calidad corresponde a la derecha y la equidad corresponde a la izquierda. Yo creo, no sé si usted comparte, que uno de los elementos que más ha banalizado la calidad de nuestro sistema educativo ha sido precisamente la ley que nos ha traído a tener esta subcomisión, que es la LOMCE, que era una ley de mejora de la calidad educativa, y lo único que hacía era expulsar al diferente, expulsar a aquel alumnado que tenía necesidades educativas especiales y centrarse en querer que lleguen solamente a ese resultado académico positivo, pues en un modelo bastante elitista. No solamente la ley, que fue una ley retrógrada en este aspecto, sino también el despliegue a través de reales decretos que dispuso finalmente esa ley. Con lo cual, es verdad que tenemos que acabar con esa idea de la confrontación entre un sistema de calidad y un sistema inclusivo, pero la educación inclusiva y la educación comprensiva, precisamente de donde cayeron directamente, fue de la última ley, de la última LOMCE, que llevaba el nombre de mejora de la calidad educativa, cuando expulsaba a una parte importante, que es el alumnado que tenía necesidades educativas especiales. Y digo, no solamente legislativamente eso se promocionó, sino que después los recortes que ha habido, a quien han ido a atacar directamente ha sido a la escuela inclusiva y a la escuela comprensiva. Hablaba usted sobre si teníamos que hacer un pacto o un acuerdo. Yo le plantearía, señora Pellicer, porque es una preocupación que tenemos desde el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, cómo garantizamos que este acuerdo o este pacto, me da igual la palabra que se utilice, no sea solamente un acuerdo o un pacto entre fuerzas políticas, ni mucho menos sea un acuerdo o un pacto entre mayorías parlamentarias actuales, sino que sobre todo sea un acuerdo o un pacto social, que la comunidad educativa se lo sienta suyo. No puede ser que los pactos se cierren, se acuerden y se firmen entre las cuatro paredes del Congreso de los Diputados, dejando a la comunidad educativa fuera. ¿Qué mecanismos usted nos puede recomendar que instalemos en esta subcomisión para que los principales representantes de la comunidad educativa no solamente sean comparecientes que vienen 1 hora y media a esta sala, sino que sean agentes activos de un futuro pacto por la educación en el conjunto del Estado español? Hablaba, y me parece que es un elemento determinante, usted, de la función docente. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo en que se debe de analizar y de evaluar la función docente, pero igual yo no he estado pendiente, pero creo que sí. Usted no ha hablado de la evaluación del sistema educativo, que a mí me parece que es un elemento fundamental, incluso por encima de la evaluación del docente. Es decir, no podemos evaluar a nuestros docentes, que sinceramente, y a lo mejor aquí peco de corporativismo, porque yo también he sido docente durante muchos años en la escuela pública, suerte hemos tenido en este país del compromiso de los docentes para aguantar un sistema educativo en el que muchos de los gobiernos no han creído. Y ha sido el compromiso de los docentes quien ha soportado eso. ¿Cómo evaluamos el sistema educativo? ¿Cómo decidimos cuáles son los elementos que todavía se tienen que profundizar, se tienen que reforzar y por los cuales tenemos que tirar? Y hablando de esto, me gustaría saber si ustedes tienen alguna propuesta sobre el acceso a la función docente. Hemos visto, pues, cómo hay diferentes modelos. Se habla mucho en esta comisión de educación del posible MIR educativo y queríamos saber cuál es la opinión de una persona como usted. El tema de la religión también es central y aquí yo creo, señora Pellicer, que usted es consciente que es difícil que nos pongamos de acuerdo, porque nosotros partimos de la base que lo primero que se tendría que hacer es derogar los acuerdos con el Estado Vaticano, que son unos acuerdos que vienen del periodo preconstitucional y que están de alguna manera pues hipotecando el futuro no solamente del Estado español, sino principalmente del sistema educativo, con lo cual no apostamos ni por una evaluación ni por una asignatura concretamente de religión, porque eso al final lo que hace es discriminar a un alumnado respecto a otro por la tradición religiosa que no negamos que tiene este país. Y yo sí que soy consciente, intento acabar, señora presidenta, que tenemos o se debe promocionar un tratamiento transversal de la religión. Yo le decía, yo soy profesor de literatura, no se me ocurriría nunca en la vida explicar según qué periodo literario sin recurrir al peso de la tradición religiosa que hemos tenido en un momento u otro. Y ligado a eso, porque no se puede
no se puede diferenciar, también está todo el tema de los conciertos educativos. Ustedes en su propuesta octava de los papeles para un pacto educativo, en la octava propuesta dicen que el sistema de conciertos puede enriquecer el sistema educativo público siempre que se cumplan estrictamente las normas legales, entre ellas que los centros sean absolutamente gratuitos. Usted lo sabe y no lo podemos negar porque hay informes incluso de la Organización de Consumidores y Usuarios que dicen que 9 de cada 10 centros concertados cobran cuotas mensuales a las familias sin que las familias sean conscientes de que esas cuotas deben de ser legalmente voluntarias, ¿no? Y tampoco se nos escapa de las manos que el 85% de esos conciertos están en manos de órdenes religiosas, con lo cual detrás del concierto hay también no solamente un negocio económico, sino también un negocio religioso de determinadas órdenes. Y se da la situación que se está produciendo en Cataluña y en Madrid, donde ya hay casi más escuelas concertadas que escuelas estrictamente públicas, y me gustaría saber qué opina usted de esto. Y acabo en 30 segundos. Hablaba usted de la profesionalización de los equipos directivos. Nosotros compartimos esta preocupación. Tenemos que buscar el equilibrio entre que la dirección del centro sea una dirección profesional en el sentido estricto de la palabra, de dar salida a las necesidades del centro, pero debemos de huir de la profesionalización de este cuerpo, porque al final no podemos consentir que quien acabe decidiendo sea, como determinan algunas comunidades en el Estado español, de manera jerárquica, alejados de la realidad del aula, alejados del día a día y alejados de las necesidades. Es decir, debemos de, señora Pellicer, buscar un equilibrio entre la democratización de los centros educativos y evitar la jerarquización que puede producir un cuerpo como este. Gracias. Muchas gracias, señor Mena. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra a la portavoz del PP, que tiene prisa. Muy bien, por haberme dicho. Luego las recupero yo. Es que ha sido improvisado. Vale. En cualquier caso, agradezco. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señora Balmañá. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, quería agradecer a la señora Pellicer por habernos ilustrado en esta comparecencia y las aportaciones que ha hecho en la misma. Creo que hablo en nombre de todos los miembros de esta comisión si digo que uno de los motivos que nos da mayor gratificación en la elaboración de estos trabajos es la posibilidad de escuchar a los grandes expertos que en España trabajan, piensan, estudian, escriben y leen sobre educación y, bueno, pues personas que como ustedes son conocidas y reconocidas como grandes especialistas, pues la verdad es que nos aportan mucho. La verdad es que usted ya llega en un momento en que ha habido muchos comparecientes que han acudido a nuestra llamada, aún nos quedan unos cuantos todavía, pero ya hemos pasado sobradamente, cumplidamente el Ecuador, y ha habido una nota en casi todos ellos que es que hacían diagnósticos, lo cual es muy útil porque no se puede avanzar sin haber hecho un diagnóstico previo. Pero yo tengo que decir que me ha gustado especialmente porque usted lo que nos ha diagnosticado es las claves quizá que nos han mantenido desunidos y que nos han impedido hasta ahora llegar a acuerdos. Y además nos está nos está ofreciendo propuestas para superar esos desacuerdos, que no significa necesariamente, y utilizo los términos que le he leído en alguna ocasión, de renunciar a la tesis o la antítesis, sino conseguir una buena síntesis en términos dialécticos. Y quizá, bueno, pues los trabajos de esta comisión, yo estoy convencida que seremos capaces de encauzarlos adecuadamente para llegar a esa síntesis, superar esos escollos. Y también estoy de acuerdo y le agradezco ese ejercicio de fe en que el pacto no solamente es imprescindible, es necesario, la sociedad nos lo está demandando, sino que además también es posible. Como muchos de mis compañeros les han hecho ya algunas preguntas, no voy a reincidir en ellas, sobre el tema de la cuestión religiosa o la superación de las ideologías para alcanzar los acuerdos, ni siquiera el debate entre equidad y calidad, que muchas veces también nos lleva a formular clichés que repetimos hasta la saciedad. Pero sí, en relación con este aspecto, quería preguntarle por las cuestiones relativas a la equidad y a la calidad, pero en el medio rural. Es decir, no tanto entre alumnos, sino entre escuelas, entre las escuelas del medio rural y las escuelas en los grandes municipios. Usted decía que no había tanta diferencia en un sentido entre una escuela de una aldeita de Galicia o de un pueblo de Castilla-La Mancha.
Villanueva de los Infantes, sin ir más lejos, y a lo mejor una escuela en Madrid. Pero, sin embargo, en la práctica sí que suponen muchas veces para los propios alumnos enormes diferencias en cuanto a la calidad y en cuanto a la equidad, porque quizá la mayor injusticia es que los alumnos no sean capaces de alcanzar esa excelencia que todos buscamos en función del lugar en el que estudien. También, en relación con el papel de los docentes en el pacto, quería comentarle, a mí me parece que es fundamental construir de abajo arriba, estoy completamente de acuerdo, pero ¿hasta qué punto o cuáles son las dificultades mayores que podemos anticipar en relación? Fundamentalmente, yo no me gusta hablar tanto de intereses como quizá de romper inercias, que es uno de los puntos más complicados a la hora de introducir cualquier reforma en cualquier ámbito de la vida. Estoy también de acuerdo en que el gran objetivo es romper con esos datos que son un fracaso de abandono escolar. La verdad es que las cifras, es verdad que en los últimos años están mejorando de forma muy sensible y están mejorando de manera muy rápida. El último dato que nos ofreció el secretario de Estado, estamos en el primer semestre de este año en torno a un 18,5%, lo cual supone una reducción muy significativa, no ya le digo de hace 10 años, sino de hace apenas 2 años. El informe Save the Children habla de un 23,6 y estamos hablando de una reducción de 5 puntos. ¿Qué revulsivo, qué elemento cree usted que sería necesario no para alcanzar el objetivo 2020 del 15%, sino llegar a ese 10%? Que desde luego nos parece mucho mejor, ¿no?, a todos. Y por último, en relación con la diferencia entre la educación formal y la educación informal, ¿qué opinión tiene de esos tipos de educación que están quizá a medio camino o que reúnen las características de los dos? Y me refiero a los profesores de Internet. Estamos viendo un fenómeno que se ha producido en los últimos años. Yo lo he visto en mi casa, yo lo he visto con mis hijos, sobre todo con los pequeños, en los que los chicos ya, cuando tienen un problema con matemáticas, no se van a una academia, se van a Internet. Y entonces hay un señor maravillosísimo que tiene no sé cuántos millones de seguidores que les explica fenomenal los problemas que parece ser que en la escuela con un profesor no son capaces de superar, lo cual a mí me alarma enormemente porque yo, como usted, soy profesora y me parece que es algo terrible que el joven vaya a interactuar en un profesor en Internet en lugar de hacerlo con el profesor que tiene en el colegio. ¿Cuáles son las nuevas posibilidades que se ofrecen en este sentido? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Balmaña Ochaíta. Y ahora por el Grupo Parlamentario Astudillo. Muchas gracias. Ahora sí, presidenta, señorías, señora Pellicer, un triple agradecimiento, en primer lugar, por su comparecencia de esta tarde, por el trabajo previo que usted llevó a cabo con los profesores Manso y Marina, que son de una extraordinaria utilidad para empezar a hablar, al menos. Ya llevamos, como se ha dicho, hablando bastantes horas, más de 40 comparecencias calculamos ya. Y, en tercer lugar, como diputado por Huelva, se lo he dicho personalmente, pero lo digo públicamente, gracias por su trabajo, el de su fundación, el de los profesores que se comprometen con algo que seguramente es también lo más importante que tenemos entre manos como país para nuestro futuro, la educación. Y como nos suele pasar ya a los portavoces del Grupo Socialista, que cuando hablamos al final ya casi todas las preguntas se han formulado a esta altura de la comparecencia, y pensando en su fundación, Trilema, y atreviéndome además en algo que tengo a mi derecha, un excelente filósofo, como usted sabe, recuerdo a Aristóteles en ese planteamiento que hace de logos, etos y patos en el libro segundo de la retórica, cómo desde esa visión también del triángulo usted ha entrado en las cuestiones palpitantes que hay en esta comisión. Quiero pensar en la cuestión fundamental también de el pacto, como lo definió en la primera comparecencia el profesor y exministro Gabilondo, tiene que ser un pacto social, un pacto político y un pacto territorial. Ahí tenemos el primer triángulo que se ha dicho también, creemos que es fundamental, y que esa idea que usted con entusiasmo y que nos estimula, nos demanda la sociedad, yo también lo siento, la verdad que siento en
mi provincia, en los foros a los que acudo, que hay una expectación sanísima de que esta puede ser una gran oportunidad que creo que estamos dispuestos a no defraudar los que llevamos aquí tantas horas. Luego hay otro triángulo también, que es el de las autonomías, y ha sido una cuestión también aquí muy relatada por los comparecientes, que era cómo combinar esa autonomía, por una parte, digamos, del Estado, que tiene que formular esa ley básica, por otra parte, las autonomías, y por otra parte, y no menos importante, para mí particularmente, que también soy profesor y conozco la realidad educativa, va creciendo en esta comisión, que es la autonomía de los centros. Para mí, en estos meses que llevamos en estas comparecencias, escuchando a expertos y a profesionales muy solventes, me da la impresión de que ese tiene que ser el ángulo fundamental, ¿no? Aunque tiene que ser equilibrado, lógicamente, como no puede ser de otra manera. Y el último triángulo de los trilemas, por hacer, en fin, una cuestión casi pitagórica en este sentido, sería el que tocaría a los sistemas, perdón, a los modelos de enseñanza dentro del sistema educativo. Me estoy refiriendo a cómo facilitamos un servicio público de calidad, particularmente desde un concepto, nosotros estamos en una posición muy favorable siempre a la educación pública, pero entendemos que la concertada es una realidad. Usted lo ha explicado, yo creo que con bastante solvencia, y cómo a partir de ahí también habrá que considerar, lo dijo el propio ministro Gabilondo, que hay una realidad de enseñanza privada en este país que no se podrá, lógicamente, eludir a la hora de establecer una ley básica de educación. En este sentido, creo que estas tres cuestiones palpitantes usted las ha señalado, y yo por añadir algo más que tiene que ver con el binomio de calidad y de equidad, nos parece fundamental. No le pido más opinión al respecto porque usted mismo ha dicho que es una cuestión que ya ha señalado, es el de la inversión. Si queremos reclamar, lo hemos hecho en otras comparecencias, que los presupuestos para este año, los de los últimos años, no acompañan a una inversión imprescindible para desarrollar un proyecto educativo de calidad y que además garantice la equidad y, por supuesto, la inclusión. Yo, por su labor, por ejemplo, en la provincia, el colegio que ustedes están gestionando en una de las barriadas más difíciles de mi ciudad, y, en fin, con muchísimas dificultades, he pensado que toda educación es compensatoria, pero toda. De alguna manera es la gran labor de la educación, compensar para que todos no solo podamos saber más, sino ser mejores personas, ¿no? Y en este sentido nos preocupa y nos alarma que el Gobierno de España no solo haya recortado más de un punto del Producto Interior Bruto la inversión en educación, sino que anuncia ante Europa que ya pasamos a reducir todavía más. Lo prometido para 2019 era precisamente el 3,76, nos vamos a ir a un 3,67 según el último documento presentado por el Gobierno. Y para terminar, se me acaba el tiempo, Presidenta, solo pedirle que abunde algo más en el estatuto docente. Creo que la figura del profesor es extraordinariamente importante y quizá por falta de tiempo, pienso que no por otra cuestión, lo ha desarrollado menos. Y terminar con Aristóteles, como empecé con él, una frase que hemos manejado en esta comisión también, decía Aristóteles que la política es el arte de lo posible. Yo creo que vamos a ser capaces, es más, yo el otro día hablaba de que tiene que ser la artesanía de lo necesario, y en eso estamos aquí como los buenos artesanos, intentando fabricar un buen pasto para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz Trillo. ¿Cómo se han portado ustedes bien en estos tiempos? Bien. Bueno, pues, Dios mío. Amén. No sé si hay muy poquito tiempo, casi voy a ser telegráfica con el peligro que supone en estos temas dar recetas, ¿no? Hay muchos temas que exigen matización. Entonces, supongo que no tengo que mantener el orden, así que voy a coger el guante del Grupo Podemos de qué haría yo si estuviera en su lugar para que esto sea posible. Yo cogería en este momento a 100 expertos y los encerraría en un hotel relativamente cómodo durante 8 días y no dejaría salir a nadie como el cónclave. Quizás es mi defecto profesional, o sea, hasta que haya fumata blanca. Y no lo digo con un cierto humor, pero lo digo absolutamente en serio. Creo que el tono un poco de papeles para el pacto es presentar los puntos encontrados y procurar encontrar propuestas de encuentro, que no van a dejar satisfechos al 100% a nadie, de eso somos conscientes, pero que tenemos que provocar a continuación un discurso social importante de apoyo. Un documento base hecho
por técnicos, no por políticos. Yo como en el cónclave, saben ustedes que los secretarios de los cardenales se quedan detrás y ven, pues, y no tuitean. Entonces, quiero decir, un poco ustedes observen a los técnicos con propuestas. Hay un tema conflictivo en la religión, salga de esa semana una propuesta de currículum que sea más o menos negociable. Y después una fase y un periodo, y yo también soy docente, y creo que eso es importante, donde eso se comparta en los claustros, se escuche, se conozca, ¿no? Creo que la elección de esos técnicos con una cierta representatividad es importante, pero no ideólogos, sino expertos en educación y profesores, docentes y directores y orientadores, y que decir, una representación del claustro docente. Después ya vendrán las organizaciones ajenas, o al menos ajenas directamente a la educación. Creo que eso sería una posibilidad de elaborar una matriz de una nueva ley. Y creo que eso sería útil, porque entiendo que ustedes van escuchando, pero claro, nunca llegamos nosotros a sentarnos sobre un punto concreto a elaborar una propuesta real de consenso. Y creo que eso hace falta. Y creo que hay mucha dispersión, luego cada uno de nosotros lo hace a su bola en los medios de comunicación, pero esto creo que no es muy operativo. Entonces, una especie de cónclave vaticano, a pesar de que la pregunta era de Podemos, creo que sería útil. Entro telegráficamente. El currículum por competencias no excluye la definición de los contenidos. Esta visión es un poco, y lo dice la autora de 132 libros de texto el año pasado. Que si nosotros publicamos en nuestra fundación con todas las grandes editoriales y somos autores prácticamente de los materiales de texto de las 5 editoriales más grandes de este país, que es el que sé de lo que hablo. El año pasado hicimos 17 programaciones de matemáticas, no de ciencias sociales, sino de matemáticas. Entonces, evidentemente, esto es un esperpento. Entonces, hay que cambiar y generar un currículum que tenga rigor, que evidentemente cada elenco de competencias está asociado a un ámbito del saber y del conocimiento, y eso es perfectamente definible sin entrar en lo anecdótico, que normalmente es lo que nos separa mucho más. Entonces, creo que es perfectamente posible. Hay que superar el miedo, esta especie de síndrome que tiene el catedrático en universidad, que esto de las competencias va a hacer que no sepan nada, porque la definición competencial curricular ha comenzado en Europa en la educación superior. Es la educación superior la que hoy presiona a la escuela a que cambie el modelo de enseñanza. Y creo que esto es posible, sin perder rigor. De nuevo, esto lo tienen que hacer técnicos, pero creo que la competencia lingüística exige unos conocimientos que son perfectamente definibles, pero no necesariamente legislados de la forma en la que se hace en este momento. Tal como están desarrollados los decretos de currículum, y en esto estoy de acuerdo que los decretos de currículum de desarrollo de la LOMCE son nefastos, están llenos de incoherencias, de repeticiones, de una mala visión evolutiva del conocimiento en prácticamente todas las disciplinas. Los de primaria son infumables, y yo he hecho muchos libros de texto y sé lo que es destripar después esto en unos materiales, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un campo que nos permitiría llegar a un encuentro, y creo que es admirable, porque respeto mucho el esfuerzo que se hizo, por ejemplo, en el currículum vasco o en el currículum que hoy competencial y en la definición competencial que hoy se utiliza en Cataluña o en Canarias. Y son, en el fondo, en las comunidades autónomas se copian. Tengo que decir, aunque mezcle las preguntas, que yo pondría la mano en el fuego que aproximadamente el 80% de los docentes de este país no han leído la LOMCE. Así que el daño no ha sido tan grande. Quiero decir, el problema de los cambios de las leyes educativas es que se ha generado un escepticismo resistente en general en los claustros. Entonces, realmente, lo único que afecta los cambios legislativos en los últimos años es a nivel burocrático, a los pobres equipos directivos, que nadie quiere dirigir hoy escuelas. Entonces, esto es un grave problema, que en este país más de un 70% de los centros estén dirigidos por equipos que no desean dirigirlos. Y que bien lo hacen por puntos para comisiones de servicio, porque están obligados, y hablo de los centros públicos, que están obligados por las inspecciones o porque no hay nadie más. Esto es muy serio. Entonces, yo sí creo en la profesionalización, que eso no quiere decir en que convirtamos a los directores en gestores. Yo tengo mis escuelas y es obligatorio que cada uno de mis directores imparta docencia. Y yo doy clase, porque si no bebo
del aula y procuro blindarme días para estar con los niños y procuro elegir módulos o proyectos o momentos en distintos niveles para saber y contrastar de qué hablo. Entonces, yo entiendo que la profesionalización no equivale a un modelo de dirección que sea puramente de gestión, como aquel discurso de la calidad que tanto daño hizo en muchas escuelas. Entonces, no hablo de una profesión, hablo de aprender a dirigir un equipo, hablo de aprender a generar un proyecto y hablo de aprender a acompañar y a hacer fuertes a los profes con los que tienes que hacer el cambio que deseas ver. Y eso no es fácil. Y eso requiere, en ese sentido hablo de profesionalización, lo explico en el libro blanco. Por eso hay una ausencia, bueno, yo no he hablado tanto del estatuto docente, he dicho que he elegido entre el libro blanco y papeles para el pacto. En el libro blanco hablamos, hicimos un retrato bastante exhaustivo de lo que creíamos que había que recoger y la necesidad de llegar a ese consenso y generar un estatuto docente. Y, insisto, creo que la base es el perfil del docente. Creo que aquí enseguida nos vamos a la carrera docente, a los puntos, a los movimientos, pero creo que lo fundamental es que todos estemos de acuerdo en qué tipo de docente queremos ver en nuestras aulas y que eso sea objetivable y que las facultades de magisterio no dejen que salga nadie de sus aulas a no ser que cumplan esos perfiles. Nosotros tenemos acuerdos de prácticas con varias universidades y recibo alumnos de magisterio que no deberían estar en docencia. Y es verdad que tenemos muchos grandes profesionales en nuestras aulas, pero también es verdad que tenemos profesionales o tenemos docentes o tenemos empleados de las escuelas que no deberían estar en las aulas. Y esto, hasta que no seamos valientes en los análisis y tengamos sistemas que impidan que determinadas personas estén con niños, esto, y no me refiero solamente a la pederastia, me refiero a personas que no están ni capacitadas, ni por su talante emocional, ni por su capacitación profesional, no deberían acercarse a un niño. Y el sistema no tiene ningún correctivo. Y esto es necesario. Sé que no es agradable porque esa cultura no la tenemos y despierta muchas pullas, pero creo que gradualmente, no necesariamente sancionando, entre comillas, a los que no funcionan, sino reforzando y en 10 años teniendo claro hacia dónde queremos caminar con los maestros que van entrando, los profesionales que van entrando en las escuelas. Creo que hay que girar. Por eso insisto tanto en esa cultura de evaluación que creo que viene recogida en lo que entendemos por estatuto docente. No solamente los derechos, sino también los deberes y las obligaciones de los docentes. Creo que la organización de las etapas, que preguntaba la portavoz de Ciudadanos, creo que se ha sentado. Yo entiendo que el primer ciclo de la ESO es un ciclo complicado. Tengo que decir, voy a atreverme a decir que de las pocas cosas buenas que creo que tiene la LOMCE, es una posibilidad que ha pasado muy desapercibida, que era la posibilidad de organizar primero de la ESO al modo de Diver, es decir, coger primero de la ESO y flexibilizarlo y hacer una organización mucho más creativa, por ámbitos, ¿no? Como hacemos los programas de diversificación. Nosotros que hemos hecho esa apuesta en nuestras escuelas, y primero de la ESO no se parece en nada a la secundaria ordinaria, tampoco se parece a la primaria, y somos muy flexibles, hemos logrado bajar, por ejemplo, en nuestra escuela de Soria, con un 74% de inmigrantes, con una tasa de fracaso escolar del 45% el día que asumimos el colegio, a un 5% en un año. Entonces, creo que hay un abanico de medidas. Alguno de ustedes me preguntaba sobre por dónde, qué hay que hacer. Esto es un cambio sistémico, esto no es un recetario. Entonces, para que baje el fracaso escolar no es el objetivo del cambio, es el resultado del cambio. Esto también es muy importante. Yo creo que se toman muchas decisiones en la Administración a corto plazo pensando en bajar cifras, ¿no? Lamento porque la pregunta era de la portavoz del Partido Popular. Creo que el fracaso escolar, superar el fracaso escolar, no es nuestro objetivo. Y esto hay que tener cuidado. Nuestro objetivo es incrementar la excelencia educativa para cada niño, cuyo resultado debe ser necesariamente el descenso en las cifras de fracaso. Pero es muy peligroso barnizar el sistema de medidas, que es uno de los grandes errores de la LOMCE, y es muchas medidas erráticas, superpuestas, que no tienen una visión sistémica, que en sí mismas no son negativas, pero que a la hora de implementarlas en un sistema obsoleto y que además adolece de cambios mucho más grandes, están produciendo el efecto contrario. Entonces, necesariamente hacer itinerarios en cuarto de la ESO, si estuviéramos en este momento hablando en Noruega en una silla, sería una posibilidad que contemplaríamos si fuera temporal, si fuera flexible, si pudiéramos hacer variaciones, si tuviéramos equipos docentes, como está pasando, por ejemplo, en las escuelas suecas.
El problema es que en nuestro contexto, con los recursos que tenemos, con la carencia profunda de formación docente para atender a la diversidad, los itinerarios son un arma de doble filo y generan lo que usted ha muy bien descrito, generan desigualdad. Y esto, por eso digo que no es cuestión de recetas, creo que hace falta un análisis sistémico. Al menos es un poco ese flash rápido del final. Quiero decir, son 10 puntos, 3 medidas por punto, son 30 medidas simultáneas. Si no, ellas mismas aisladas no van a producir ese fruto. Entonces creo que hace falta esa visión sistémica de excelencia, de cambio. Y hace falta convertir esa visión en itinerarios diferenciales. Creo que cada escuela tiene una idiosincrasia distinta, una velocidad diferente, unas urgencias distintas, pero tiene que haber, quizá en el estatuto docente, o como muy bien uno de ustedes ha dicho, esa necesaria evaluación del sistema que nosotros hemos realizado. Yo la he traído, no la he puesto tampoco, me parecía, acabamos de publicarla para una fundación holandesa, un mapeo de la educación española. Hemos hecho un estudio denso, lo hemos terminado hace poco, José Antonio y yo, y hemos hecho un análisis enorme de todas las realidades, pero yo es que ya estoy cansada de tantos diagnósticos y es que sabemos arreglarlo. El problema es ponerse y arremangarse a ello. Creo que tenemos un buen diagnóstico. Entre todos tenemos un buen diagnóstico de cuáles son las realidades. Posiblemente no coincidimos en las causas y, desde luego, no nos ponemos de acuerdo en las soluciones. Entonces, creo que ese es el cambio, ¿no?, que habría que hacer. Mantendría... decía que con esa flexibilidad en las transiciones mantendría las etapas educativas como están, haría unos programas de formación docente específicos en los institutos de secundaria para aquellos profesores encargados sobre todo del primero de la ESO, daría una consistencia y una organización muy flexible al primero de la ESO, facilitaría los programas compartidos y nosotros le llamamos co-teaching, es decir, la enseñanza compartida entre las escuelas de primaria adscritas a los centros durante el último trimestre escolar y el primer trimestre escolar del curso siguiente, es decir, haría programas compartidos de docencia mixta y apostaría, como estamos haciendo en nuestros centros, por modelos muy potentes. Creo que, lo vuelvo a insistir, cambiaría los modelos de acción tutorial. Nosotros hemos apostado por las tutorías verticales, muy populares en Gran Bretaña. Todos recuerdan ustedes Harry Potter, ¿no?, que entra en su centro y está en la misma clase todos los años, ¿no? Entonces, ese modelo distinto que es una de las grandes, en este momento, de los modelos que nos están ayudando a mejorar la convivencia en nuestros centros, por cierto, muy difíciles, que apagamos la calefacción porque no podemos pagar la factura a fin de mes. Quiero decir que la realidad de la educación concertada no se reduce a los 10 colegios de élite del centro de las grandes ciudades, ¿no? La realidad está en muchos de los centros que en este momento apenas pueden sobrevivir. Entonces, yo, cuando se habla del negocio, insisto que nosotros trabajamos también mucho en la enseñanza pública, pero no me regalan centros públicos, desgraciadamente. Sin embargo, estamos codirigiendo algunos públicos con el mismo modelo, de la misma manera que codirigimos uno privado y varios concertados. Quiero decir, entonces, insisto en que hay que despolitizar este discurso y pensar que, al final, la realidad de un centro la determina su contexto socioeconómico circundante, y que, al final, los guetos se producen en las ciudades y, al final, el gueto lo acaba teniendo un modelo o el otro. En Soria, todos los inmigrantes sorianos están en mis 2 escuelas. Tenemos los pisos de acogida, tenemos un centro de acogida dentro de la escuela, viven allí en este momento 13 niños. Quiero decir, no son realidades de élite, porque estamos en el barrio que se ha quedado en el gueto y fue la escuela que casualmente pilló allí. Creo que hay que superar este discurso e ir a las causas de los problemas y no a la superficie. Y, al final, lo que necesitamos es una dotación económica suficiente y adecuada para el derecho que cada niño tiene a ser educado, independientemente de quién pague la factura a fin de mes. Creo que tenemos que dar un poco ese salto, ¿no?, y proteger de los excesos, que yo estoy de acuerdo que están haciendo mucho daño. Nos están haciendo a todos mucho daño a nivel mediático, pero excesos hay en todas las redes. Yo le podría contar muchísimas anécdotas, tanto positivas como negativas, y creo que hay que establecer, como bien se ha dicho aquí, un buen sistema de evaluación que controle, ¿no?, sobre todo para proteger a los que lo hacen bien. Creo que para proteger y consolidar un discurso positivo. En la organización de etapas nos queda una profunda reforma del bachillerato. Apenas se habla de esto. Creo que ahí hay una laguna muy importante. El bachillerato ha pasado desapercibido y sigue prácticamente intocable porque hay un miedo grande a tocar esa etapa educativa.
creo que el lobby de las universidades ejerce una presión muy revisable a la hora de cómo conformamos los sistemas de acceso y creo que habría que cambiar ese sistema, esa organización del bachillerato. Hoy hay modelos de bachillerato en Europa de los cuales podemos aprender muchas cosas y creo que en las escuelas, en los institutos y en los colegios, en todos los centros, en los profesores de bachillerato hay una profunda resistencia a la innovación. Quiero decir, la selectividad se ha convertido en una especie de espada de Damocles que sirve de excusa total para cambiar el modelo educativo de los futuros universitarios y creo que aquí también hay una asignatura pendiente. Los programas de bachillerato están totalmente enquilosados. La ley anterior ni siquiera las competencias entraban dentro del bachillerato y creo que ahí hay muchas preguntas para hacerse. Yo he trabajado varios años de profesora y he dirigido un centro de bachillerato internacional y conozco bien el modelo. Recordarán ustedes que este bachillerato lo iniciaron miembros de la Comisión Europea en Friburgo cuando decidieron que para sus hijos querían lo mejor. Cuando uno tiene hijos, y yo tengo 4, uno sabe muy bien lo que quiere. Tengo 2 de magisterio, por eso les he arreglado muy bien la carrera, porque al final los que te importan hace que tengas discernimiento sobre qué es lo valioso. Y creo que en la medida en que nuestros alumnos sean importantes, seremos capaces de encontrar las soluciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues estos señores se encerraron en una habitación y durante un mes diseñaron el Bachillerato Internacional, que hoy es una organización de muchísimo prestigio y muy cara. Yo la nacionalizaría, copiaría el sistema y posiblemente crearía o caminaría a reflexionar sobre cómo está construido la filosofía de la ciencia, que es la única asignatura obligatoria en el bachillerato, y que aquí a la pobre le hemos pegado tantas teorías del conocimiento, el nombre TOC. Entonces, creo que habría que cambiar mucho en la configuración del bachillerato. Pero si la pregunta iba enfocada sobre si cambiaríamos las edades y el bachillerato de 3 años, yo creo que el bachillerato de 3 años es una forma de esconder que no sabemos qué hacer con nuestro cuarto de la ESO. Entonces, al final, la confusión entre las finalidades educativas de la educación obligatoria, que es aprender a vivir, lo dice el prólogo del documento de Eurídice, matriz del sistema de competencias básicas, o la educación no obligatoria, cuya finalidad es preparar para una profesión, hay una confusión en la última fase de la secundaria que hace que al confundir las finalidades se confundan las prioridades. Y eso provoca que tengamos un atasco en el cuarto de la ESO bastante importante. Y provoca también una resistencia en el profesorado a cambiar la manera de afrontar la organización de la secundaria. Entonces, creo que como edades están muy bien, fomentar mucho más la red de centros, que hace falta mucho más trabajo colaborativo. Creo que muchas escuelas, mi impresión y mi experiencia, es que muchos institutos, sobre todo de secundaria, trabajan solos, que hay mucho individualismo en la secundaria española, tanto docente que cierra su aula y ahí es Dios, como, con perdón de la referencia, como de la escuela que cree que trabaja sola, ¿no? Creo que hay más cultura colaborativa con la municipalidad en las escuelas de primaria, pero mucho menos en la secundaria. Hay mucha más cultura colaborativa en la escuela rural que en la escuela urbana, ¿no? Y en ese sentido creo que fomentaría mucho más los proyectos compartidos, las experiencias de coeducación, flexibilizaría mucho la movilidad laboral del profesorado. Otra de las cosas que aquí en España, que si la gente espera su destino para no moverse para toda la vida. Entonces, el sumum del profe es que te den destino a la de tu casa y que tengas que andar 100 metros. Entonces, fomentar esta cultura del sillón, esto es nefasto. Es una de las cosas, de los factores que analiza, por ejemplo, McKinsey cuando analiza el sistema español. Entonces, no hay riqueza porque no hay experiencia compartida. Entonces, podríamos articular, ya no tengo más tiempo, ¿no? Bien, hay muchas, claro, es que son cosas como muy concretas. No sé si he contestado, es muy complicado. Sí, al MIR educativo, lo propusimos nosotros exhaustivamente en el libro blanco, nos reunimos mucho con el Partido Socialista, con el que entonces elaboraba a la vez su documento, nos reunimos también con López López, en fin, creo que sí a los modelos. Creo que no solamente los modelos de MIR o de prácticas, sino también el cambio en los programas de magisterio. Creo que la triple opción de carrera docente es muy importante. Esto es mío en el documento y yo explico, por el tema también de la profesionalización, creo que es importante. En el libro blanco proponíamos que hubiera 3 tipos de carrera docente. El profe que quiere ser director y que quiere ser jefe de departamento. Claro, aquí el problema que tenemos en la enseñanza pública es que si un profe es muy bueno,
normalmente le cae el muerto de ser jefe de departamento, tal. Quiero decir, entonces el profe bueno va abandonando gradualmente el aula. Si diriges, solo das 6 horas de clase. Entonces, al final, el que no hace nada, que no es nada, es el que tiene más horas de aula. Entonces, claro, esto es peligrosísimo. Esto ocurrió en Gran Bretaña con Tony Blair, que fue donde se introdujo un correctivo de financiación, es decir, de puntos salariales por excelencia docente, para evitar precisamente que los buenos docentes, para poder, porque al final la hipoteca es muy cara y, en fin, nos hacemos viejos. Entonces, para evitar que los buenos salieran del aula para subir, se estableció un modelo de carrera docente que premiaba la excelencia, la práctica excelente, y que mimaba eso. Por eso hemos hablado de tres vías. El docente que tiene una carrera profesional y que quiere hacer cursillos, o sea, es absurdo. O sea, el sistema en este momento organizativo a nivel de las oposiciones, tal como están concebidas, que el único criterio, ya me voy soltando, que el único criterio sea la antigüedad. La antigüedad garantiza vejez, no garantiza ni profesionalidad ni experiencia, garantiza vejez. O sea, entonces, que el único criterio que en este país se premia en un centro es la antigüedad, esto es peligrosísimo. Entonces, mientras esto no lo abordemos y busquemos otras alternativas, yo nunca he dicho ni propongo que eso se elimine, porque entiendo que el precio social que esto causaría no se puede en este momento pagar, pero sí hay que buscar otras opciones para dar otras alternativas para que a medio plazo y a largo plazo podamos cambiar el sistema. Entonces, en ese sentido, sí, ya termino. No sé, he elegido así un poco la ERE. Yo apostaría, quizá por esto, yo creo que hay que introducir la tutoría lectiva obligatoria, la voy a dar en recetas. O sea, todos los niños tienen que tener a la semana una hora de tutoría. Introduciría la educación para la ciudadanía obligatoria, si puede con mis libros, que son muy guays. O sea, es necesaria una educación ética, y creo que es necesaria una educación ética en valores por la dignidad y derechos humanos obligatoria para todos los ciudadanos de este país, independientemente de sus creencias o de las de sus familias. Y creo que es necesaria una buena formación religiosa en cultura religiosa. Yo he estado varias veces en la Alianza de las Civilizaciones, he sido portavoz en varios grupos y he dirigido el seminario en la Alianza de Civilizaciones que se llamaba así, la educación religiosa como factor para el diálogo intercultural y la paz, con ministros del Interior y con políticas de prevención de terrorismo, y de cómo una buena y sana y racionalizada enseñanza del hecho religioso es uno de los factores hoy en nuestra sociedad más importantes para un diálogo que proporcione la paz. No estamos hablando de una educación religiosa a la antigua usanza de la película de Almodóvar. Estamos hablando de una cuestión que sea razonable y racional. Y creo que esto es posible. A mí me gustaría ver un sistema modular con un porcentaje importante de módulos de carácter obligatorio que incluyera fundamentalmente educación en valores, educación para la ciudadanía, con todos los antiguos transversales LOCSE, a los cuales yo les tengo particular cariño, y una buena educación escolar. Las maneras, si en todos los cursos, si en cursos sí, cursos no, si alternando, si proporcionando la posibilidad de dar una parte común y una parte diversa. Hay distintas opciones en Europa, yo esto sí lo he trabajado mucho. Creo que se puede focalizar un currículo interesante, que estudien todas las religiones, con la presencia gradual hoy ya en este país de más de 1 millón de musulmanes. Creo que esto es una realidad que tiene que preparar a los niños. Yo entiendo que uno no puede ser o no ser creyente, pero bueno, uno puede ser o no ser artista y eso no le obvia para estudiar la historia del arte o la historia de la cultura. Uno puede ser religioso o no religioso y eso no le obvia para hacer un estudio importante de cómo la religión marca como factor cultural la identidad del país. Y creo que eso es posible. Creo que enfadaría a todos porque nadie estaría al 100% contento, pero creo que en este momento hay un sector muy importante también dentro de la Conferencia Episcopal y dentro de la Iglesia Católica que estaría por sentarse a buscar un modelo que llegue y que haga que se sienta todo el mundo cómodo si nos sentamos a la mesa a hablar de educación, ¿no? Y no de prejuicios. Y creo que eso sería posible si una comisión técnica pusiera encima de la mesa una propuesta de currículum compartido. Yo podría Muchas gracias, doña Carmen. De todas maneras, a todos los comparecientes y muy especialmente a usted en este momento,